Imagina por un momento que pudieras sentarte junto a una de las figuras más importantes de la historia de la humanidad. Alguien que vivió en una época totalmente diferente a la nuestra, que fue testigo de eventos que cambiaron el rumbo del mundo para siempre, y que ahora, después de miles de años dormido en la muerte, despierta en un mundo completamente transformado. Hoy tendrán esa oportunidad única. Conocerán a Noé, no a través de relatos de otros, ni de interpretaciones históricas, sino con sus propias palabras. Un hombre que construyó el barco más famoso de la historia, que salvó la vida animal de nuestro planeta, que predicó justicia en una época llena de corrupción, y que ahora vive en el paraíso en la tierra tras su resurrección. En los próximos 40 minutos escucharán historias nunca antes contadas. Descubrirán cómo era realmente vivir antes del diluvio, conocerán detalles íntimos sobre su familia, entenderán los retos emocionales y espirituales de llevar una misión tan grande y comprenderán qué se siente despertar a la vida eterna en el mundo perfecto que Dios siempre planeó. Esta no es solo una historia sobre el pasado. Es una plática sobre la esperanza, sobre el propósito divino y sobre el futuro glorioso que espera a todos los que permanecen fieles al Creador. Prepárense para una experiencia única. Prepárense para conocer a Noé. Hola, mi nombre es Noé. Tal vez me conozcan de las antiguas escrituras, de esas historias que han pasado de generación en generación durante miles de años. Sí, soy ese Noé, el constructor del arca, el predicador de la justicia, el que Dios eligió para preservar la vida en la tierra cuando decidió purificar el mundo con las aguas del diluvio. Pero hoy estoy aquí frente a ustedes, en circunstancias completamente diferentes. Estoy sentado en este jardín paradisíaco, respirando este aire puro y cristalino, con este pequeño mono, león dorado, descansando tranquilo en mi hombro. No me tiene miedo, como ningún animal aquí me teme. Es algo maravilloso y natural, como siempre debió ser desde el principio. Seguramente se están preguntando cómo es posible que esté aquí, hablando con ustedes después de tantos siglos. La respuesta es sencilla y al mismo tiempo extraordinaria. Fui resucitado. Dios cumplió su promesa de traer de vuelta a la vida a quienes le sirvieron con fidelidad. Y aquí estoy, en el paraíso en la tierra, exactamente como Él siempre prometió que sería. Cuando abrí los ojos por primera vez en esta nueva existencia, debo confesar que me tomó unos momentos entender dónde estaba. La sensación fue como despertar del sueño más profundo y reparador que he tenido. Pero no era solo un despertar físico, era un despertar completo de mi ser. Mi mente estaba clara, mi cuerpo joven y fuerte otra vez. Y mi corazón estaba lleno de una gratitud que no puedo describir con palabras. Lo primero que noté fue la ausencia total de dolor. En mis últimos años de vida, antes de dormir en la tumba, mi cuerpo había envejecido, como les pasa a todos los descendientes de Adán. Me dolían las articulaciones, mi vista ya no era tan aguda, y cada movimiento requería esfuerzo. Pero aquí, en este momento, me siento como si tuviera apenas unas décadas de vida. Fuerte, ágil, con todos los sentidos funcionando perfectamente. Y eso que apenas acabo de resucitar. Imagínense cuando sea joven otra vez. También siento una paz interior indescriptible. Durante mi vida anterior, especialmente en los años antes del diluvio, cargaba un peso enorme en mi corazón. Dios me había dado una misión que parecía imposible, en construir un arca gigantesca en tierra seca, lejos de cualquier gran cuerpo de agua, y predicar a una generación que se había vuelto completamente corrupta
y violenta. Eran días difíciles, muy difíciles. Recuerdo que despertaba cada mañana con una mezcla de determinación y angustia. Determinación para seguir con la obra que Dios me había confiado, pero angustia al ver cómo la humanidad se había alejado tanto del Creador. La gente se burlaba de mí, me llamaban loco. Algunos incluso me amenazaban. Y durante todos esos años, construyendo el arca, predicando la justicia, cuidando a los animales, cargaba con el conocimiento de lo que vendría. Sabía que el diluvio traería destrucción a toda esa generación rebelde. Aquí, en este paraíso, esa angustia simplemente no existe. No porque haya olvidado el pasado, sino porque ahora puedo ver todo el propósito de Dios desde una perspectiva completa. Puedo entender cómo cada evento, cada dificultad, cada momento de dolor formaba parte de un plan mayor y perfecto. El alivio que siento es indescriptible. Este pequeño mono león en mi hombro me recuerda algo maravilloso. Durante mi vida anterior, tenía una conexión especial con los animales. Dios me dio la habilidad de entenderlos y comunicarme con ellos de una manera que pocos humanos han experimentado. Era necesario para la misión del arca, claro, pero también era un regalo, una bendición que me trajo mucha alegría incluso en los momentos más oscuros. Ahora, aquí en el paraíso, esa conexión es aún más profunda y natural. Los animales no me ven como una amenaza, ni yo los veo como tal. Hay una armonía perfecta entre todas las criaturas vivas, exactamente como Dios lo planeó desde el principio. Este mono león, por ejemplo, es una especie que no conocí en mi tiempo. Dios siguió creando maravillas incluso después del diluvio, y ahora tengo la eternidad para conocer cada una de sus creaciones. ¿Saben? Una de las primeras cosas que hice al despertar aquí fue buscar a mi familia. Mi amada esposa Hemsara, mis hijos Sem, Cam y Jafet, y sus esposas. Saber que ellos también fueron considerados dignos de la resurrección y que pronto nos reuniremos llena mi corazón de una alegría que las palabras no pueden expresar por completo. Durante nuestra vida juntos, especialmente en los largos años de construcción del arca, nuestra familia se volvió muy unida. Teníamos que serlo. Éramos los únicos que realmente entendíamos lo que estaba pasando y lo que vendría. Esa experiencia compartida nos fortaleció de maneras que apenas ahora comienzo a comprender plenamente. Si estás disfrutando de este viaje, ¿qué te parece ayudarme a imaginar el próximo? Déjame en los comentarios la idea de una historia que te gustaría escuchar aquí en el canal. Tal vez la próxima nazca de tu sugerencia. ¿Quieren saber cómo era realmente vivir en aquellos tiempos antes del diluvio? Déjenme contarles la verdad sobre esa época. Era un mundo que no podrían ni siquiera imaginar. Un mundo donde la violencia se había vuelto tan común que la gente la veía como algo normal. Un mundo donde la corrupción se había metido en cada rincón de la sociedad humana. Pero lo más terrible de todo eran los Nephilim. ¡Ay! Los Nephilim. Incluso ahora, con toda la paz que siento en este paraíso, aún los recuerdo claramente. Eran gigantes, es cierto, pero no eran gigantes comunes. Eran la descendencia híbrida de una abominación que nunca debió existir. Necesitan entender qué pasó realmente en aquellos días. Algunos de los hijos angélicos de Dios, seres espirituales creados para servir al Altísimo, decidieron rebelarse contra su propia naturaleza. Estos ángeles tomaron cuerpos humanos, algo que no estaba en el plan de Dios, y se unieron con las hijas de los hombres. El resultado fue una raza híbrida, los Nephilim, que no debían existir según el plan divino. Estos gigantes
no solo eran grandes en tamaño, heredaron características sobrenaturales de sus padres angélicos, pero también la naturaleza caída y corrupta de la humanidad. Imaginen la fuerza física de un ser sobrenatural combinada con la maldad y la violencia que ya dominaban el corazón humano. Era una combinación devastadora. Recuerdo verlos caminar por las ciudades. Sus voces resonaban como truenos cuando hablaban. Cuando caminaban, el suelo temblaba bajo sus pies. Algunos eran tan altos que tenían que agacharse para pasar por las puertas de las casas más grandes. Pero lo más aterrador no era su tamaño, era la aura de maldad que los rodeaba. Se convirtieron en líderes naturales de la violencia y la corrupción que dominaban la tierra. Los Nefilim tenían una crueldad que iba mucho más allá de la crueldad humana común. Mataban por placer, no solo por necesidad o enojo. Torturaban a los débiles por diversión. Competían entre ellos para ver quién podía cometer los actos más horribles y lo peor de todo, enseñaban sus prácticas abominables a los humanos, esparciendo su corrupción como una plaga. Bajo su influencia, la humanidad cayó en niveles de depravación que ni siquiera quiero describir en detalle. Los niños crecían viendo violencia extrema como algo normal. Las familias se destruían por disputas pequeñas que terminaban en muertes brutales. La compasión casi había desaparecido del corazón humano. Imaginen cómo era predicar justicia en un mundo así. Cuando hablaba de Dios directed, del amor, del Creador, la gente no solo me ignoraba, se burlaban abiertamente. A veces sentía que mi voz resonaba en el vacío. Parecía que toda la humanidad se había vuelto sorda a cualquier llamado a la conciencia. Hubo ocasiones en que intenté hablar directamente con algunos Nefilim. Recuerdo a uno en particular cuyo nombre era Asael. Era más alto que una casa, con músculos que parecían esculpidos en piedra. Cuando me acerqué para hablarle de Dios, se rió de una manera que hizo que los pájaros volaran, aterrorizados de los árboles cercanos. Pequeño predicador, dijo, con una voz como el rugido de una tormenta, tu Dios es débil si permite que nosotros, hijos de los ángeles, dominemos su creación tan fácilmente. Luego tomó una roca del tamaño de una niña de 8 años y la aplastó con una sola mano, solo para mostrarme su fuerza. ¿Dónde está tu Dios ahora?, preguntó con burla. Respondí con todo el valor que Dios me daba. Mi Dios es paciente, pero su paciencia tiene límites. Un día rendirán cuentas por toda la violencia que han esparcido en la tierra. Asael se rió aún más fuerte, pero vi algo en sus ojos. Tal vez era miedo, tal vez era el reconocimiento de que mis palabras llevaban una verdad que él prefería ignorar. Los Nefilim y sus seguidores humanos crearon una atmósfera de terror constante. Tomaban lo que querían, cuando querían. No había ley que los detuviera, no había autoridad humana que pudiera enfrentarlos. La justicia había desaparecido de la tierra. En su lugar reinaba la ley del más fuerte, y nadie era más fuerte que los Nefilim. Pero ¿saben qué era aún más doloroso para mí? Ver cómo esa corrupción se esparcía rápidamente entre mi propia especie. Cada día, más y más personas abandonaban cualquier intención de rectitud. Era como ver una enfermedad contagiosa extendiéndose por toda la humanidad. Familias enteras se corrompían, comunidades enteras se entregaban a la violencia y a la inmoralidad. Había días en que regresaba a casa después de predicar y mi amada esposa Emzara podía ver el desánimo en mis ojos. Ella me abrazaba y me recordaba que Dios me había elegido para una misión y que Él no me abandonaría. Noé decía con su voz dulce pero firme, Dios no te llamó para convertir al mundo entero. Te llamó para ser fiel, pase lo que pase. Mis hijos, Sem, Cam y Jafet,
también me apoyaban. Incluso cuando no entendían completamente por qué su padre insistía en hablar a personas que claramente no querían escuchar. Sem, mi hijo mayor, a menudo me acompañaba en mis predicaciones. Veía la hostilidad que enfrentaba, pero nunca me pidió que parara. Cam y Jafet, aunque más jóvenes, también entendían que nuestra familia era diferente, que teníamos una responsabilidad especial ante Dios. Durante todos esos años predicando, a menudo me preguntaba si alguien más, además de mi familia, se salvaría. Dios me había dado instrucciones claras sobre el arca, sobre salvar a los animales, sobre prepararme para el diluvio que vendría, pero una parte de mí aún esperaba, aún oraba para que algunas personas despertaran y se arrepintieran antes de que fuera demasiado tarde. Recuerdo una conversación que tuve con Dios durante esos años difíciles. Estaba construyendo una parte del arca cuando sentí su presencia de una manera muy intensa. ¿Dios?, pregunté. ¿Realmente nadie más se salvará? ¿Toda esta predicación es en vano? La respuesta no llegó en palabras que pudiera escuchar, sino en una comprensión profunda que se asentó en mi corazón. Dios me hizo entender que predicar nunca es en vano, incluso cuando no vemos resultados visibles. Sirve como un testimonio de la justicia divina. Cuando llegara el juicio, nadie podría decir que no fue advertido. Cada palabra que predicaba estaba siendo registrada en los cielos como prueba de que Dios había dado oportunidades para el arrepentimiento. Desafortunadamente, esa oportunidad nunca fue aprovechada. La influencia de los Nefelim y de sus padres angélicos rebeldes se había vuelto tan profunda que la humanidad parecía incapaz de responder a los llamados de Dios. Era una situación desesperada que requería una solución drástica. Y eso fue exactamente lo que Dios proveyó con el diluvio. Ahora, sentado aquí en este paraíso, con este pequeño mono león en mi hombro, puedo ver cómo todo formaba parte del plan perfecto de Dios. La tierra necesitaba ser purificada. La corrupción se había extendido tanto que era necesario un nuevo comienzo. Y a través de mi familia, Dios aseguró que la humanidad tuviera una segunda oportunidad. Ahí tienen, mis queridos hermanos, llegamos ahora a la parte de la historia que pocos pueden realmente imaginar. La vida dentro del arca. Saben que cuando la gente piensa en el diluvio, generalmente se concentra en la construcción del arca o en la lluvia, que duró 40 días y 40 noches. Pero rara vez consideran lo que pasó después, en los largos meses que pasamos flotando sobre un mundo completamente sumergido. Hay algo sobre estar dentro del arca que ninguna persona que no vivió esa experiencia puede realmente comprender. 371 días, más de un año entero flotando sobre un mundo que dejó de existir. 8 personas, yo, mi amada Emsara, mis 3 hijos y sus esposas, éramos literalmente los únicos seres humanos vivos en la tierra. Imagínense despertar todas las mañanas con esa realidad. No hay vecinos a quienes saludar, no hay mercados que visitar, no hay otras familias cerca, solamente nosotros 8 y miles de animales, todos dependiendo unos de otros para sobrevivir hasta que Jehová decidiera que era hora de comenzar de nuevo. Mi esposa Emsara. ¡Ay, qué mujer tan extraordinaria me dio Jehová! Ella fue nuestra ancla emocional durante todo ese tiempo, cuando yo a veces me sentía agobiado por la responsabilidad de cuidar tantos animales. Cuando mis hijos se ponían impacientes o preocupados, Emsara siempre encontraba la manera de mantenernos unidos y esperanzados. Todas las mañanas, ella despertaba antes
que todos nosotros. La encontraba en el pequeño altar que habíamos construido en el centro del arca, orando en silencio. Sus manos siempre estaban juntas, su rostro siempre sereno, y yo sabía que ella estaba platicando con Jehová sobre cada uno de nosotros. Sabra, cara, ánimo, sobre cada desafío que enfrentaríamos ese día. Buenos días, mi amor, me decía siempre con una sonrisa cuando me acercaba. Jehová nos dio un día más de vida y propósito. Vamos a ver qué nos tiene preparado hoy. Esa actitud suya se extendía por toda la familia. Era imposible comenzar el día desanimado después de ver la fe inquebrantable de Mzara. Mis hijos, cada uno de ellos, reaccionó de manera diferente a la situación. Sem, el mayo Ere, asumió naturalmente el papel de mi brazo derecho. Tenía 28 años cuando entramos al arca, ya era un hombre maduro, pero esa experiencia lo transformó en un líder nato. Sen nunca cuestionó nuestras circunstancias. Su fe era sólida como una roca. Me acuerdo de una mañana cuando algunos de los grandes felinos estaban particularmente inquietos. Podíamos escuchar rugidos bajos que venían del compartimento donde estaban los leones y leopardos. Sem simplemente tomó su bastón, no para amenazar, sino para mostrar autoridad, y caminó con calma hacia ese compartimento. Lo seguí preocupado, pero Sem levantó la mano pidiéndome que me quedara atrás. Papá, me dijo con una voz firme pero respetuosa, Jehová también me dio responsabilidad sobre estos animales. Déjame aprender a liderarlos. Y efectivamente, cuando Sem entró a ese compartimento, los rugidos cesaron. Tenía algo especial, una presencia que los animales respetaban. Su esposa Aquila era el complemento perfecto para él. Donde Sem era firme y decidido, Keilah era gentil e intuitiva. Ella desarrolló una conexión casi mística con los animales más pequeños. Frecuentemente la encontraba sentada entre los conejos, ardillas y otros pequeños mamíferos, cantándoles suavemente mientras los alimentaba en la palma de su mano. Tienen miedo, me explicó un día. No entienden por qué están lejos de sus hábitats naturales. Mi voz los tranquiliza, y realmente los tranquilizaba. Kila tenía un don que ni siquiera yo, con toda mi habilidad de comunicación con animales, poseía. Ella lograba transmitir paz a través de su simple presencia. Cam, mi segundo hijo, fue tal vez quien más luchó emocionalmente durante nuestra estancia en el arca. Tenía apenas 25 años, todavía joven, todavía cuestionador. Cam siempre fue el más sensible de la familia, y la magnitud de lo que estaba pasando allá afuera lo afectaba profundamente. Hubo una noche, como a los 4 meses después de entrar al arca, cuando encontré a Cam en el piso superior, viendo por la pequeña ventana que Jehová me había instruido a hacer. Él estaba llorando. No era un llanto fuerte o dramático, sino esas lágrimas silenciosas que vienen del fondo del alma. Papá, me dijo sin voltear, a veces sueño con mis amigos de la infancia, con Enoch, que siempre me acompañaba cuando iba a pescar al río, con Silpá, que vendía frutas en el mercado y siempre me guardaba las más dulces. Todos están muertos ahora, ¿verdad? Me senté a su lado y puse mi mano en su hombro. Allá afuera, todo lo que podíamos ver era agua infinita, bajo un cielo gris. Sí, mijo, le respondí honestamente. Todos están muertos, pero sus muertes no fueron en vano si aprendemos de los errores que llevaron al diluvio. Cam se volteó hacia mí, sus ojos rojos de tanto llorar. ¿Cómo logras mantener la fe, papá? ¿Cómo puedes creer que Jehová es amoroso después de ver toda esta destrucción? Era una pregunta que yo mismo me había hecho muchas veces durante mis oraciones privadas. Mijo, le respondí, la fe no significa ausencia de preguntas
o duda, significa confiar en Jehová, aun cuando no comprendemos completamente sus caminos. La humanidad se había vuelto tan corrupta que estaba infectando hasta a los niños. Jehová salvó lo que se podía salvar y comenzó de nuevo. La esposa de Cam, Naamá, fue fundamental para ayudarlo a procesar esas emociones. Naamá tenía una sabiduría práctica que equilibraba la sensibilidad emocional de Cam. Ella era nuestra organizadora, nuestra administradora, mantenía listas detalladas de todos los suministros, calculaba exactamente cuánto debía comer cada animal, organizaba los horarios de limpieza de los compartimentos. Cam la escuchaba decirle a mi hijo durante momentos difíciles: tus lágrimas por los perdidos honran tu humanidad, pero tus manos necesitan trabajar por los salvados. Vamos a canalizar ese dolor en cuidado por los que todavía están con nosotros. Jafet, mi hijo menor, tenía apenas 22 años cuando entramos al arca. Él abordó toda la situación con una curiosidad casi infantil que de manera extraña nos ayudó a mantener la esperanza. Donde Sem era serio y Cam era melancólico, Jafet estaba maravillado. Papá, me decía con frecuencia, ¿ya te fijaste cómo los monos se organizan jerárquicamente aún en cautiverio? ¿Y observaste que los elefantes siempre se consuelan unos a otros cuando están tristes? Jafet convirtió nuestra estancia en el arca en una oportunidad de aprender sobre el reino animal de una forma que ningún ser humano jamás había tenido. Su esposa Adataneses compartía esa curiosidad. Ella se convirtió en nuestra cronista no oficial, registrando en tablillas de barro los comportamientos que observábamos, las interacciones entre diferentes especies, los patrones de alimentación y descanso. Alguien tiene que registrar estos milagros, decía. Nuestros descendientes van a necesitar saber cómo Jehová cuidó de nosotros y de los animales. Pero déjenme platicarles de los animales, porque esa fue realmente la parte más extraordinaria de nuestra experiencia en el arca. Jehová no solamente nos protegió del diluvio, Él realizó milagros constantes con las criaturas que estaban bajo nuestro cuidado. Primero, estaba la cuestión práctica. ¿Cómo 8 personas podrían cuidar miles de animales? La respuesta es que no podíamos, no con nuestras propias fuerzas. Jehová puso a la mayoría de los animales en un estado de hibernación modificada. Dormían la mayor parte del tiempo, despertando solamente para comer y beber cuando era necesario. Pero más milagroso aún era la paz que reinaba entre depredadores y presas. Me acuerdo vívidamente del primer día en el arca cuando vi a un león acostado pacíficamente al lado de un cordero. Mi primer instinto fue separarlos inmediatamente, pero algo me dijo que observara. El león simplemente miró al cordero con curiosidad benigna, sin ninguna señal de agresividad. Era como si Jehová hubiera suspendido temporalmente los instintos depredadores de todos los carnívoros. Los lobos jugaban gentilmente Wii, los conejos. Las serpientes permanecían enrolladas en sus rincones, completamente desinteresadas en los pequeños roedores que pasaban cerca. Los osos se comportaban como gigantes gentiles, permitiendo que los pájaros se posaran en sus espaldas sin ninguna reacción hostil. Había una jirafa en particular, una hembra que llamé Ramá, que se volvió como una amiga querida para mí. Ramá tenía el cuello más largo que yo jamás había visto, y sus ojos grandes y expresivos parecían comprender todo lo que pasaba a su alrededor. Todas las tardes, yo pasaba unos minutos platicando con ella, contándole sobre nuestro día, nuestros desafíos, nuestras esperanzas. Ramá respondía a su manera, inclinando la cabeza cuando estaba de acuerdo, tocando gentilmente mi hombro con su hocico,
cuando sentía que yo estaba preocupado. Era una comunicación que iba más allá de las palabras. Un entendimiento que Jehová había hecho posible entre todas sus criaturas en ese ambiente especial. Los momentos más conmovedores eran cuando observábamos actos espontáneos de cuidado entre diferentes especies. Vi elefantes ayudando a animales más pequeños que se habían caído, usando sus trompas para levantarlos gentilmente. Vi pájaros grandes compartiendo comida con pájaros más pequeños. Vi mamíferos acuáticos nadando en formaciones que parecían proteger a los más débiles en el centro. Era como si todos los animales entendieran instintivamente que estaban en una situación especial, que dependían unos de otros para sobrevivir, y de alguna manera esa comprensión se extendía también hacia nosotros, los humanos. Los animales nos trataban no como amos o amenazas, sino como compañeros de viaje en esta jornada extraordinaria. Cuando finalmente sentimos que el arca encalló en el monte Ararat, todos nosotros, humanos y animales, percibimos el cambio inmediatamente. El movimiento constante cesó. El sonido del agua golpeando el casco se detuvo, y por primera vez en más de un año hubo un silencio que parecía lleno de posibilidades. Todavía tardaron semanas hasta que pudimos salir. Primero envié al cuervo, que no regresó. Después a la paloma, que regresó sin encontrar lugar para posarse. Pero cuando finalmente la paloma regresó con una hoja de olivo fresca en su pico, todos nosotros, hasta los animales, parecimos comprender que nuestro largo viaje estaba llegando a su fin. Queridos amigos, aquí estoy, en el paraíso en la tierra, dándome cuenta de cómo cada experiencia en el arca me preparó para esta nueva etapa de mi existencia. Hay una conexión increíble entre quién era ya y quién soy ahora en este mundo perfecto. Durante esos 371 días flotando sobre un mundo inundado, aprendí que la vida no se trata solo de sobrevivir, sino de encontrar un propósito. Cada amanecer en el arca, cada animal que alimentábamos, cada momento en familia, todo era una preparación para algo mucho más grande. Ahora, al despertar en este paraíso, siento que esos días fueron como una escuela divina. Jehová me enseñó paciencia, liderazgo, fe, y que el trabajo verdadero no es una carga, sino un privilegio que se lleva con orgullo. Y no se imaginan cómo me siento físicamente aquí. Cada mañana despierto con más fuerza que el día anterior. Es como si mi cuerpo se renovara constantemente, como si estuviera hecho de pura energía. Mis manos parecen listas para crear cosas aún más chidas, más bonitas. Mis músculos no saben lo que es el cansancio. Mi mente está más clara y creativa que nunca. Ya empecé a diseñar una casa, pero no una casa cualquiera, una obra maestra. Jehová me ha dado un conocimiento de arquitectura que nunca había tenido. No solo estoy planeando una casa para mí en Zara, sino un verdadero hogar para recibir a nuestros hijos, nietos y todas las generaciones que vendrán, y los jardines que estoy imaginando. Lugares especiales para cada tipo de animal, con plantas creadas justo para lo que necesitan. Espacios donde los grandes felinos puedan correr libres, como el viento, lagunas cristalinas para los animales acuáticos, árboles altos para que los pájaros hagan sus nidos. Mi conexión con los animales se ha vuelto algo bien padre, algo especial. No es que platique con ellos como lo haría con ustedes, pero hay una comprensión profunda, algo que va más allá de las palabras. Hermano Capoquino, con sus gestos, me enseñó dónde hace sus nidos su familia, me llevó a las frutas más dulces y me mostró dónde encontrar barro puro para construir. Ayer vi una familia de elefantes cerca del río. El jefe de la manada se acercó sin miedo y me tocó el brazo con su trompa.
como si me diera un saludo respetuoso como compadre. Sentí una gratitud que parecía venir de sus ancestros, como si supiera que cuidé de sus antepasados en el arca. ¿Lo entienden? Todo lo que aprendimos en el arca, trabajar en equipo, cuidar a los animales, organizarnos, tener fe en los momentos duros, se convirtió en la base para esta vida tan chida que tenemos por delante. Estoy planeando construir talleres donde cada miembro de la familia pueda desarrollar sus talentos, sus dones únicos, cuando lleguen. Un taller de carpintería para Shem, un laboratorio natural para Cam, un espacio para que Jafet pinte o cree lo que quiera. Zara tendrá su propio jardín, bien bonito, y las nueras tendrán lugares para sus talentos especiales. A veces me detengo y miro el horizonte, recordando esos días oscuros antes del diluvio, las noches difíciles en el arca. Ahora todo tiene sentido, como si encajara perfecto. Cada lágrima, cada duda, cada día de trabajo pesado nos estaba preparando para este momento tan increíble. Queridos amigos, déjenme compartirles lo que he aprendido a obedecer a Jehová. Nunca es un sacrificio vacío. Puede parecer pesado en el momento, puede pedirnos que dejemos de lado lo que queremos, pero siempre nos lleva a algo mucho mejor de lo que jamás imaginamos. Cuando Jehová me pidió que construyera el arca, que hablara a la gente que no quería escuchar, que reuniera a todos esos animales, pude haberle dicho que no, pude haber dudado, pero elegí obedecer y confiar. Y miren a dónde me trajo. Soy parte del plan más grande de restauración que el universo ha visto. La lealtad a Jehová no es una carga pesada, es un privilegio bien chido. Es la oportunidad de ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Cada uno de ustedes tiene la misma oportunidad que yo tuve. Jehová les está ofreciendo ser parte de su propósito eterno. No dejen pasar esa oportunidad. No cometan el error de aquella generación de antes del diluvio. Yo, Elijah Bean, y ahora con una eternidad llena de aventuras y descubrimientos por delante, puedo decir con todo el corazón: han valido la pena cada esfuerzo, cada acto de obediencia. Sean fieles, sean obedientes, sean leales, y un día estarán aquí con nosotros, compartiendo sus propias historias de cómo obedecer a Jehová los llevó a una vida más allá de sus sueños más chidos. El paraíso en la tierra es real. La resurrección es real. La vida eterna es real. Y ustedes pueden ser parte de todo esto. Esta es mi historia. Este es mi convite. Esta es mi esperanza para cada uno de ustedes. Que Jehová los bendiga en su camino de fe, como bendijo el mío. Y así llegamos al final de este viaje tan chido junto a Noé, el hombre que salvó a la humanidad y ahora vive en el paraíso que Jehová prometió. A través de sus propias palabras, pudimos no solo conocer los eventos históricos que ya sabemos, sino también sentir las emociones, los retos y la fe inquebrantable que hicieron posible el rescate más grande en la historia de la humanidad. El mensaje de Noé resuena a través de los siglos. Obedecer a Jehová, aunque a veces no entendamos del todo sus caminos, siempre nos lleva a bendiciones que van más allá de lo que podemos imaginar. Hoy, igual que en los tiempos de Noé, cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión bien importante: seguir nuestro propio camino o confiar en el plan perfecto del Creador. La promesa sigue siendo la misma. El paraíso en la tierra está esperando a aquellos que eligen la lealtad, la fe y la obediencia. La pregunta que queda es: ¿cuál va a ser tu elección? Si este video te llegó al corazón, compártelo con otros que también necesitan escuchar este mensaje de esperanza. Y no olvides, la historia de Noé no es solo sobre el pasado. Es una invitación para tu futuro eterno. Gracias por acompañarnos en este viaje tan increíble.
Nos vemos en la próxima.